Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Por último se apareció a los 11 discípulos mientras comían y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, y el que se niegue a creer será condenado. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes, y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra de Dios hoy de Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 18, en el envío por parte de nuestro Señor Jesucristo luego de su resurrección a 11 de sus discípulos. También hoy se celebre, por eso tenemos esta lectura, es la fiesta de la conversión de San Pablo. Y la primera lectura de hoy, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículos 3 al 16, aunque también se nos provee una segunda lectura alterna, que es la de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 1 al 22, trata acerca de esa conversión de parte de Pablo como apóstol de los gentiles, de los paganos. Y claro está, hermanos y hermanas, de San Pablo hay que decir muchísimas cosas, toda su aportación tan enorme en el Nuevo Testamento, todas estas cartas que nosotros leemos acerca de San Pablo nos motivan grandemente en nuestra vida espiritual. Hoy queremos hacer como una condensación, hermanos y hermanas, ver la aportación de Pablo a nuestra vida espiritual. Vamos a enfocarnos en eso hoy, ver la aportación de Pablo a través de sus cartas en el Nuevo Testamento para el desarrollo de nuestra vocación cristiana. Pablo no estuvo en los 3 años de vida pública de nuestro Señor Jesucristo, no lo conoció dentro de la vida histórica de nuestro Señor Jesucristo, no fue parte original del grupo de los 12 discípulos. Pablo se consideraba un aborto, como un discípulo abortado, porque él no estuvo con Jesucristo. Sabemos que la conversión de Pablo fue tumbado del caballo, camino a Damasco, se le aparece el Señor en una gran visión, hermanos y hermanas, y es como una teofanía, donde se le revela a Jesucristo y le llama la atención por perseguir a la iglesia. Y todos conocemos que Pablo perseguía a la iglesia y terminaba con los cristianos y tenía órdenes de terminar con el movimiento cristiano. Se le aparece nuestro Señor Jesucristo, lo tumba del caballo y comienza toda esta nueva historia de un Pablo que es asignado por parte de nuestro Señor Jesucristo para llevar una misión no a los judíos, no a los que creen, sino a los que no son del pueblo de Dios, a los paganos, a los que necesitan conversión. Y es de bendición todo lo que ocurrió en la vida de San Pablo, que nosotros lo tenemos ahí en gran parte del Nuevo Testamento, hermanos y hermanas. Por lo tanto, estas cartas que hoy señalamos por parte de Pablo, que escribió a las comunidades que él fundó en el desarrollo de la fe, que estaban enfrentando las situaciones del día a día. Las cartas contienen bendiciones, logros, éxitos, hermanos y hermanas, de cómo el Espíritu Santo sigue actuando, precisamente porque es la forma que tiene Jesucristo de actuar en nuestras vidas, en las primeras comunidades con grandes bendiciones, y también las situaciones de esas batallas espirituales, de las grandes luchas interiores que llevaban los primeros cristianos, hermanos y hermanas, porque las exigencias de la fe que llevamos nosotros no la lleva todo el mundo en la sociedad, y por lo tanto estamos trabajando el cristianismo dentro de una sociedad que a veces no comulga con lo que nosotros creemos, no apoyan lo que nosotros creemos, no promueven lo que nosotros creemos, y no es fácil. Y también porque nosotros, en medio de la situación que estamos viviendo, somos personas que tenemos inclinaciones, hermanos y hermanas, a ciertos desgastes, ¿verdad? A ciertos aburrimientos, así por decirlo, hasta incluso en la misma fe. Y todo esto es materia de manejarlo. Pero pon todo lo que vamos a decir hoy, hermanos y hermanas, enfócate como esposo, como esposa, como miembro de ese matrimonio, como padre, como madre, como hijo, como hermana, hermano, en ese matrimonio, en esa familia. Enfócate en tu vida de cristiano. Y la primera carta que yo quiero tocar aquí es la carta a los romanos, hermanos y hermanas. ¿Qué tenemos de aportación de parte de Pablo para nuestra vida espiritual y para el descubrimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas que tenemos que cumplir? En la carta a los romanos, la gran aportación de Pablo a nuestras vidas, hermanos y hermanas, trata sobre la vocación cristiana, ¿no?
Y en la vocación cristiana, Pablo siempre se puso a él como experiencia, hermanos y hermanas. Pablo enfatiza que todo cristiano debe de tener un encuentro con Jesucristo resucitado porque él lo tuvo y él lo vivió. Y ese encuentro con Jesucristo resucitado es un encuentro que va mucho más allá de una experiencia religiosa, es una experiencia espiritual a través del Espíritu Santo. Así que ya vamos agarrando nosotros ahí en primer lugar, hermanos y hermanas, estas grandes batallas que libramos nosotros espirituales, las luchas internas que a veces tenemos entre el acercamiento a las cosas de Dios o el alejamiento, el calentamiento o el enfriamiento, marca nuestra vida y soluciona esa situación, hermanos y hermanas, si buscamos ese encuentro con Jesucristo resucitado. La conversión que tiene uno, hermanos y hermanas, en las cosas de Dios y sentirse llamado por parte de Dios, bautizado, consagrado por ese bautismo y por la conversión personal que yo he tenido de decirle sí al Señor y seguirlo, está marcada porque tengo que servir al Evangelio y tienes que recordar eso siempre. Tu encuentro personal con Jesucristo el Señor como tu Salvador, que te va a ayudar a librar esas grandes batallas y luchas internas que tenemos, hermanos y hermanas. Tu vida, mi vida, está entregada al servicio del Evangelio, que es buena noticia. La visión de la fe por parte de Pablo, hermanos y hermanas, está envuelta en la salvación de parte de Dios. Y eso se juega en nuestro corazón, dice San Pablo. Así que tú tienes que tener eso muy en mente, como lo tuvo Pablo y se lo recomendó a los primeros cristianos. La salvación de Dios en nuestras vidas, en tu matrimonio, en tu familia, en tu vocación cristiana que desarrollas en la tierra, hermanos y hermanas, se juega en nuestro corazón, porque ahí es que está la verdadera lucha. Y va a depender, hermanos y hermanas, de una acción y de una respuesta personal. Solo tuya. Esto no puede depender de nadie, como decíamos ayer. Tú no pongas a depender de nada, hermanos y hermanas, las soluciones que están para verse solucionadas y en respuestas que solucionen en otras cosas, en amigos, en acontecimientos que ocurran en la tierra, ¿no, hermanos y hermanas? Esto tiene que ver con Dios, y como es del cristianismo, está enfocado el origen, el final de todo lo que hacemos en nuestra vida cristiana va enfocada en Cristo Jesús, nuestro Salvador, y por lo tanto depende, hermanos y hermanas, nuestra respuesta personal a esa llamada por parte de Dios realmente en agarrarnos de Él para permanecer, para ser fieles. Aquí la pregunta clave es que tenemos que responder cuando estoy en batalla espiritual, cuando estoy en lucha interna, en lo que sea en la vida, ¿sabemos nosotros confiar en Cristo? Sé yo confiar en Cristo cuando tú estés en batalla espiritual, cuando tú estés en esa lucha interna que amenaza la composición espiritual que tú tienes de entrega y donación a las cosas de Dios en familia, en matrimonio, en grupo apostólico, en tu iglesia. ¿Sabes confiar en Él? ¿Sabríamos nosotros depositar nuestra confianza en Él? Aquí la clave que dice Pablo a los romanos en esa carta, hermanos y hermanas, es que es necesario que el ser humano, para librar las grandes batallas espirituales y las grandes luchas internas, tiene que aprender a comprenderse a sí mismo, hermanos y hermanas. Si uno no se comprende a uno mismo, dice San Pablo, estaremos siempre, hermanos y hermanas, experimentando una rebelión contra Dios. Así que ahí está la clave, ahí está la respuesta, ahí está la solución. Si nos comprendemos, si nos entendemos a nosotros mismos, lo que me está pasando, lo que lo genera, el nombre del pecado que me está causando problemas, la situación que tengo que manejar cristianamente por el bautismo y la conversión que yo tengo, hermanos y hermanas, si yo no entiendo desde la perspectiva de que soy bautizado hijo de Dios, voy a experimentar una gran rebelión contra Dios. Y esa gran rebelión contra Dios lo que significa es que pierdes la bendición de Dios. Perdemos la revelación y la experiencia de ser hijos de un Dios que es Padre, hermanos y hermanas, y nadie puede estar dispuesto a perder eso. Por lo tanto, no nos podemos alejar de nuestra base, de nuestra roca, de nuestro fundamento, de nuestra piedra angular, que es Jesucristo nuestro Señor. Es clave, dice San Pablo a los romanos, hermanos y hermanas, que para solucionar estas grandes batallas y luchas espirituales, tenemos que estar convencidos de que Cristo está vivo. Que Cristo está vivo, y eso tú lo sabes. Y el hecho de que Cristo está vivo significa estar en Cristo y vivir de su Espíritu.
tenemos que permanecer en Cristo, ¿no? Y tenemos que vivir de su Espíritu, porque el Espíritu no es otra cosa más que el mismo Cristo manifestándose, obrando, dándonos la experiencia de que Él está vivo. Así que esos detalles, hermanos y hermanas, esas acciones, esas virtudes, tenemos nosotros que provocar que se mantengan sobre todo en intensidad. Pablo señala a los romanos, hermanos y hermanas, que muchas de estas grandes batallas espirituales y luchas internas son provocadas porque de alguna forma en el cristianismo hemos tenido un fallo de instalarnos lamentablemente en el mundo. Cuando nos instalamos en el mundo siendo bautizados, siendo consagrados, siendo convertidos a Jesucristo, las batallas espirituales estarán ahí, las luchas internas estarán ahí, ya sea de mi parte o de parte de otra persona que las esté experimentando, hermanos y hermanas. Y cuando uno se instala en el mundo van a aparecer prácticas ajenas a la fe. Entonces como ahorita dijimos, no, hay que descubrir cuál es el origen de mi batalla espiritual. ¿Cuál es el origen de esa lucha interior que yo tengo tal vez con un corazón dividido a última hora después que me había convertido a las cosas de nuestro Señor Jesucristo? Entonces identificar esas prácticas, hermanas y hermanas, que son ajenas a la fe. Y tener cuidado, dice San Pablo a los romanos también, hermanos y hermanas, cuando a veces debido a ciertas creencias pensamos que la salvación nos va a venir por los ritos religiosos y que las buenas obras nos van a hacer merecedores del cielo. Con esto hay que tener cuidado porque se está olvidando algo que es más valioso. Claro que los ritos religiosos me pueden acercar a Dios, claro que las buenas obras me acercan más a Dios y dan un buen testimonio de mí. Pero Pablo a los romanos advierte, tengan cuidado cuando se simplifica todo en el rito religioso y creo que con cumplir eso ya estoy salvo. O que por las buenas obras yo voy a llegar al cielo porque me merezco al cielo por un mérito que yo he cumplido y esa es mi recompensa. Pablo aquí lo que habla en términos de las batallas espirituales y las luchas interiores, hermanos y hermanas, ahí lo que tiene que estar presente como piedra angular es que Cristo es Salvador. Cristo es nuestro Salvador. Todo eso, hermanos y hermanas, está en la carta a los romanos, lo puedes leer y te va a dar respuesta. Te va a dar pasos que tú puedes llevar para vencer grandes batallas espirituales y luchas interiores que llevamos en la vida. Otra de las cartas de Pablo, hermanos y hermanas, que nos aporta, y es una gran aportación de San Pablo para nuestra vida espiritual, es la primera carta a los Corintios, hermanos y hermanas. Y ahí la belleza que tiene esta carta es enfrentar la realidad, dice Pablo, de que todos tenemos debilidades. Y gran parte de nuestras batallas espirituales, de nuestras luchas interiores, hermanos y hermanas, de ese gran debate que tenemos en la vida, de que a veces queremos hasta soltar las manos del arado, no queremos entrar en los duros trabajos del Evangelio. Hay que reconocer que todos tenemos debilidades. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, la fe no elimina el peso de las realidades humanas. Esto tenemos que hacer conciencia. Si ahorita decíamos que tenemos que conocernos a nosotros mismos, también tenemos que conocer la fe. La fe, hermanos y hermanas, no elimina totalmente el peso de las realidades humanas. Yo puedo estar en fe y experimentar debilidad. Yo puedo estar en fe y caer en pecado. Yo puedo estar en fe y convertirme en alguien frío. Eso puede pasar porque el bautismo me ha dado ese don de la fe. Y lo tengo en mí como una señal con carácter impreso en mi alma y en mi ser y en mi espíritu con la bendición de Dios. Pero seamos realistas, hermanos y hermanas, vamos a tener que enfrentar estas grandes batallas y luchas espirituales porque somos débiles y porque la fe no elimina las realidades humanas. Al no eliminarla, eso no quiere decir que tenemos poca fe. Es que tenemos que aprender a manejar las realidades humanas. Por eso es que tenemos que preguntarnos en este segundo paso con la primera carta a los Corintios, como Pablo lo hizo con su comunidad, ¿qué pasa, hermanos y hermanas, luego de que el entusiasmo de los primeros años de la conversión pasa? Hay un entusiasmo de parte nuestra cuando experimentamos algo nuevo, hermanos y hermanas, pero después que van pasando los años, el entusiasmo corre el peligro de bajar. El ímpetu, ¿no? El esmero, la entrega, la donación, la profundidad que yo hago para desempeñar y marca mi entrega y conversión
puede flaquear en ciertos momentos porque tenemos debilidades humanas, porque las realidades humanas están ahí y hay que saberlas manejar. Entonces muchos de nosotros, esas luchas espirituales internas, esas batallas que tenemos, hermanos y hermanas, van marcadas porque bajó la intensidad, bajó el entusiasmo de aquellos primeros años. Es como cuando tú compras una canción nueva o escuchas una canción nueva, que es tanto el deseo y el afán de escucharla que la repites, la repites, la repites. Y hasta se te paran los pelos y hasta te pone a pensar y hasta te saca lágrimas sentimentalmente. Pero luego que has escuchado una canción 20 o 25 veces, ya no te causa el mismo entusiasmo porque se vuelve repetitiva, se vuelve monótona y ya no ataca mi sentimiento como antes, ¿no? Dejas la canción por un tiempo, no la escuchas y después de varios años vuelve y la escuchas por algún lugar y te vuelve ese sentimiento, ¿ves? Entonces el entusiasmo bajó y entonces retomo en algún momento. Pero el cristiano necesita permanecer siempre en el mismo nivel de entrega, de donación, de entusiasmo, hermanos y hermanas, el mismo nivel de fe madura que no se puede olvidar en ningún momento. Por eso Pablo en la primera carta a los Corintios es buena leerla, porque muchas de las batallas espirituales y las luchas internas vendrán por los vicios, hermanos y hermanas, porque son realidades del peso de la vida humana y porque son debilidades humanas, los vicios, los malos hábitos, las costumbres paganas que podemos estar todavía practicando aún siendo bautizados y metidos dentro de compromisos de por vida como el matrimonio en las cosas de Dios. Pueden venir también divisiones internas por esa misma debilidad y por esas mismas realidades humanas, divisiones internas en el matrimonio, en la familia, en la comunidad, en la iglesia, con algunos miembros o con el grupo entero. Y con todo esto, hermanos y hermanas, tenemos que tener cuidado. Otra de las cosas que señala Pablo y discute en esa carta muy importante para nosotros son las dudas, hermanos y hermanas, que nacen respecto a la fe. Debido a las debilidades humanas que tenemos, debido a las realidades humanas que experimentamos, surgen dudas acerca de la fe. Y muchas batallas espirituales y luchas interiores que tenemos, nos cuestionamos la fe, incluso si Dios existe, si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? ¿Por qué permite los desastres naturales? ¿Por qué no me sana? ¿Por qué no sana a los niños? ¿Por qué permite el crimen? Muchas dudas vendrán, hermanos y hermanas, y todo esto tiene que hallar la respuesta precisamente, hermanos y hermanas, en darnos cuenta de que cuando baja el entusiasmo corremos el peligro de meternos en tierra o arena movediza. Y cuando entramos en arena movediza, hermanos y hermanas, si no hay algo de donde agarrarnos, ahí es cuestión de hundirse y de hundirse. Y por lo tanto, fuerte y pedir el auxilio que viene de parte de Dios en medio de la debilidad, porque tenemos debilidades. Y las realidades humanas tienen un peso, hermanos y hermanas, que nosotros sabemos que en muchos momentos la carne es más fuerte que el espíritu. Entonces todo eso queda balanceado ahí. Otra de las cartas que es continuidad de esta primera de Corintios es la segunda carta a los Corintios, hermanos y hermanas. Y aquí lo que estamos hablando es de una situación que tal vez provoca, sí, hermanos y hermanas, luchas internas y batallas espirituales en medio de la comunidad. Personas mal convertidas, hermanos y hermanas, a Cristo. El resultado de personas cerca de nosotros que están mal convertidas a Cristo, o tal vez puedo ser yo mismo que estoy mal convertido a Cristo y que a veces caen en el terrible peligro de crear tensiones, hermanos y hermanas, con la autoridad de la iglesia, con la autoridad de Dios, con la autoridad del sacerdote, con la autoridad del Papa, con la autoridad de los líderes de la iglesia, ¿no? Y en esa segunda carta de Pablo a los Corintios, Pablo tuvo que tratar, hermanos y hermanas, con personas que estaban mal convertidas en el nombre de Cristo y que querían destruir la autoridad de Él precisamente. Y llegan al punto en que ofenden directamente a Pablo, hermanos y hermanas, y se rebelan contra Él. Quiere decir que la comunidad cristiana está abierta a que seamos ofendidos y que haya gente que se revela contra nosotros, y esa revelación contra nosotros se puede manifestar de muchas maneras, como conocemos, con el chisme, con la difamación, con las calumnias, con el trato desigual y desconsiderado en términos de prójimo y de amor al prójimo. Estas cosas se pueden vivir y esto crea grandes tensiones en esa lucha interior, en las batallas espirituales que, hermanos y hermanas, están
siempre constantes, rodeándonos en el día a día del testimonio cristiano o de la vida cristiana. Pablo sufre, hermanos y hermanas, y hasta con lágrimas escribe esta carta, por la falta de comprensión, porque todo se reduce a eso. O sea, un mal cristiano convertido puede caer en la ofensa por la falta de comprensión. Pablo se defiende, hermanos y hermanas, en una forma tan cristiana, en una forma tan al estilo de Cristo, cuando pasa por todo esto. Y Pablo lo que utiliza de herramienta es la fe. Entonces vamos a recordar eso, estas batallas espirituales y luchas internas personales, ataques personales que podamos recibir nosotros de parte de cristianos mal convertidos, hermanos y hermanas. Pablo se defendió estrictamente basándose en la fe. Y ese es el recurso que nosotros tenemos que usar, porque el testimonio, hermanos y hermanas, está respaldado por Cristo. Y es el Espíritu Santo el que pondrá palabras en ti si confías en Él para poder defenderte. Por lo tanto, basado en la fe, Pablo no se olvida de que tiene que evangelizar, hermanos y hermanas. Y por lo tanto, Pablo como apóstol no se olvida, hermanos y hermanas, de que Cristo es el que puede justificar sus acciones. Y por lo tanto, yo estoy evangelizando, es lo que dice Pablo, yo estoy haciendo las cosas como Dios manda, con el grado de entrega, con las exigencias que requiere el Evangelio, con la rigidez del Evangelio, con la denuncia y anuncio de lo que es la palabra de Dios. Y por lo tanto, ser cristiano, hermanos y hermanas, es mucho más que ser miembro de una religión, o ser cristiano es mucho más que ser miembro de una iglesia. Y en esto tenemos que enfocarnos, porque a veces el mal cristiano convertido se enfoca en la religión y no en Cristo. Se enfoca lamentablemente, hermanos y hermanas, a veces más en la práctica de la religión que en el ser cristiano. Esas dos cosas se discuten ahí, y estos enfrentamientos, hermanos y hermanas, causan esas luchas interiores y esa batalla espiritual. Ese mismo tema, hermanos y hermanas, continúa en la carta de Pablo a los Gálatas, que es la tercera carta que meditamos aquí para encontrar soluciones a estas batallas espirituales y luchas interiores. Con esa misma línea de que ser cristiano es mucho más que practicar una religión, y que prácticamente lo que estamos buscando es vivir la fe, porque eso es lo que marca nuestro compromiso con Cristo, y reconocerlo a Él. En Gálatas lo que se detecta, o lo que Pablo ve, hermanos y hermanas, es una comunidad en peligro. Y cuando una persona, cuando una familia, cuando un matrimonio, cuando una iglesia está experimentando batallas espirituales y luchas interiores, está en peligro la estabilidad. Y en Gálatas Pablo detecta eso, hermanos y hermanas, hay un gran peligro. ¿Cuál era el peligro en Gálatas estrictamente? Pues que muchos de los cristianos conversos querían volver al judaísmo, hermanos y hermanas, volver atrás, a la vida que dejaron atrás. Algo les pasó que ahora como cristianos están insatisfechos y queremos volver atrás. Y Pablo lo que hace es recordarle cómo tú vas a dar un paso atrás, que es perder ante lo que has ganado. O sea, si tú vienes y te conviertes y declaras que tu vida pasado fue una porquería, fue de mediocridad, fue de injusticia y fue de pecado, y ahora en Cristo levanto mi mano, creo en Dios, todo es mejor, soy un hombre nuevo, acepto a Cristo mi Salvador, ¿cómo es posible que tú, ante todo lo que una vez declaraste que era bueno y bendición para ti, estés diciendo que vas a volver atrás si dijiste que era una porquería? ¿Cómo vas a volver a la porquería? ¿Cómo vas a volver a la basura? ¿Cómo vas a volver a lo que no tiene sentido, hermanos y hermanas? Y eso es lo que descubrimos en Gálatas. Esta lucha es una lucha interior, es una batalla espiritual. Cuando todavía estamos mirando hacia atrás, cuando hay cosas del pasado que nos siguen atrayendo, porque como no están conclusas, hermanos y hermanas, y están inconclusas, siguen teniendo y ejerciendo una influencia en nosotros de sacarnos de donde estamos. Esa batalla tenemos que saberla manejar, hermanos y hermanas, y esto puede llevar a muchos a la perdición. Por lo tanto, en medio de esa lucha interior, hermanos y hermanas, siempre piensa lo que has ganado con Cristo, porque eso es lo que se señala en Gálatas. ¿Qué he ganado yo con Cristo? ¿Cuáles han sido mis ganancias verdaderamente? ¿Cuáles han sido mis bendiciones al estar en las cosas de Dios? El evangelio que se predica, dice Pablo ahí, es un evangelio que es un baño de libertad.
Y cuando tú estás mirando hacia atrás, vas a tener que ver el baño de libertad que yo he recibido con la palabra de Dios, que es buena noticia. Y el Evangelio es liberador, hermanos y hermanas. Y si el Evangelio es liberador, quiere decir que algo estaba atado y que ha sido que desatado, que algún vínculo de dependencia yo tenía con una vida pasada que no agradaba a Dios y ha sido soltado el nudo, hermanos y hermanas. Por lo tanto, siempre tienes que ver el Evangelio como un baño de liberación, es lo que dice San Pablo ahí. Las prácticas que acaban con la existencia, hermanos y hermanas, de nosotros del pasado, nos llevan marcados en la vida. Y por lo tanto, la visión fatalista del mundo se encuentra atrás. De eso escapamos nosotros, de eso nos liberó el Evangelio. De una visión fatalista, hermanos y hermanas, donde no hay mañana, donde no hay futuro, donde no hay sentido, donde nada se justifica, donde venimos al mundo como sabe quién, sin ser creados por Dios, nacer, vivir, morir y se acabó esto, ya está. No, hermanos y hermanas, eso era atrás, cuando éramos paganos, cuando no creíamos en Dios, el hombre viejo. Ahora naces, vives, mueres, vuelves a vivir y es por la eternidad. Y mientras estemos en este mundo hay bendición por parte de Dios. La vida agarra sentido, la vida agarra definición. Ahora yo sé quién soy, quién es Dios, por qué estoy, a qué debo de dedicar mi existencia, el sentido auténtico de la vida. ¿Cómo vamos nosotros a rechazar ese baño de sabiduría, ese baño de libertad y de bendición que hemos reconocido al aceptar a Jesucristo, hermanos y hermanas? Libres de los prejuicios de la sociedad. Somos liberados en Jesucristo el Señor de los prejuicios de la sociedad contra los demás, contra los pobres, contra los que están sufriendo injusticia, contra los que tienen hambre. Todos esos prejuicios que puede tener la sociedad, que crea más pobreza, que crea más injusticia, que crea más enfermedad, que crea más incomprensión. ¿Cómo voy a volver yo a eso? Si Cristo me liberó y ya yo no participo de eso. Dar marcha atrás, hermanos y hermanas, no es ir para adelante, claro que no. Por lo tanto, Cristo llena la existencia. ¿Para qué buscarlo llenar con el pasado? No, hermanos y hermanas. No se llena la vida con el pasado, sino con el presente de un Cristo vivo. Eso lo dice Pablo en esa carta. Y su Espíritu Santo, hermanos y hermanas, dirige mejor que cualquier otra cosa. La dirección, la brújula, el norte que yo necesito en la vida me lo da Cristo mejor que otra cosa. Por lo tanto, hermanos y hermanas, una llamada de Pablo a redescubrir la vida por la fe. En la batalla espiritual, en la lucha interior que llevas, en el matrimonio que llevas, en la familia o donde quiera que te encuentres, en Gálatas, hermanos y hermanas, está ciertamente un remedio. Redescubrir la vida a través de la fe. Así que, hermanos y hermanas, dentro de estas cuatro cartas de Pablo, hemos encontrado los testimonios auténticos de la fe a vuelo de águila, ¿verdad? Porque son cartas largas. Yo te exhorto a que cuando estés en batalla espiritual, cuando estés en lucha interior, agárrate una de esas cartas de San Pablo, hermanos y hermanas, que hemos mencionado aquí en el Evangelio de hoy, en la meditación de hoy, y verificar, o sea, ¿dónde está mi solución? ¿Cómo yo puedo arreglar esto? La vida del cristiano, hermanos y hermanas, cuando vamos a la palabra de Dios, nos da una sintonía de que ellos también pasaron por sus momentos difíciles. Ellos también pasaron por sus momentos de bendición. Entonces, podemos leerlos, podemos esos testimonios de la auténtica fe, hermanos y hermanas, que son héroes de la fe, tenerlos como apoyo para nosotros, como referencia, como testimonio a imitar. En el caso de San Pablo, totalmente, hermanos y hermanas. Así que yo espero en el nombre de Dios, hermanos y hermanas, que hoy pues por lo menos hayamos logrado en este descubrimiento de la voluntad de Dios. Es necesario en la batalla espiritual y en la lucha interior que podamos llevar por ser auténticos cristianos en la fe, confiemos en Dios en primer lugar. Nunca perdamos el entusiasmo de nuestro primer amor con Jesucristo por el camino. Llenos de comprensión, imitamos el amor que Dios nos tiene en su misericordia. Y cuidado, hermanos y hermanas, con mirar atrás. Con mirar atrás nos atrasamos. Con mirar al frente damos un paso adelante de la salvación de nuestras vidas. Oremos.
Bye, hermanos y hermanas, en el nombre de Dios. Mañana otro nuevo evangelio, otra nueva meditación para descubrir la voluntad de Dios y poderla cumplir a lo máximo. El Señor esté con ustedes. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Y mañana, con el favor de Dios, te esperamos. Hasta pronto.